¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es el resumen, 1 hora y media de información legislativa. Vamos a recorrer todo lo que está pasando en la Cámara de Diputados, todo lo que va a pasar y el análisis de lo que puede suceder en este tiempo, cerrando una semana corta, pero muy intensa en materia de negociaciones, charlas, informes que hubo. Bueno, la última noticia que teníamos fue ayer, por ejemplo, los bloques de la UCR y de Hacemos Coalición Federal se reunieron con los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri para recibir información acerca de lo que van a ser las modificaciones de las leyes de seguridad. Una continuidad de las reuniones que previamente, también el día anterior, habían tenido los diputados de La Libertad Avanza y los diputados del PRO. Así que bueno, están sucediendo así que todas las reuniones, todos los bloques cercanos o dialoguistas, los cercanos al oficialismo, están manteniendo esas reuniones informativas con funcionarios, bueno, para que finalmente las leyes avancen en el recinto, cosa que deberá suceder una vez pasados este fin de semana XL que comenzaremos a vivir a partir de mañana. Pero bueno, damos la bienvenida a Martín Bravo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, José? Muy bien, buenas tardes. Sí, es como decís, esta semana corta hubo muchas negociaciones. Podemos decir, adelantar o imaginar que después de los feriados arranca otra etapa parlamentaria. La primera etapa, fue con muchas iniciativas del gobierno del oficialismo, pero no fructífera en términos de aprobación de proyectos. Después hubo como un parate, ¿no? Una vez que se cayó la ley de bases, que el Senado aprobó el DNU, hubo una merma en la actividad legislativa y ahora pareciera que se va a reactivar con varios temas, ¿no? Después de los feriados, las cámaras, por un lado, la nueva ley de bases, ¿no? Que ya tiene una fecha tentativa, ambiciosa por parte del gobierno de sancionarla, de aprobarla, mejor dicho, en diputados a mediados de abril. Pero también, bueno, hay que ver qué pasa con el DNU, si la oposición más dura lo puede llevar al recinto, proyectos como el de seguridad que mencionabas, también jubilaciones, va a avanzar el debate. Podemos adelantar que va a haber actividad. Una nueva etapa, podemos decir, a partir del miércoles de la semana que viene, ¿no? Claro, seguramente a partir de la semana... En el Senado, por ejemplo, la semana que viene, ya para la próxima semana, está previsto que haya, no está oficializado, pero sí la constitución de más comisiones. Recordemos ahí, se han constituido 7 comisiones solamente hasta ahora. Son muchas menos, son 27 me parece, que son las comisiones permanentes. Acá hay constituidas 15 comisiones de las 46. En proporción más o menos estamos iguales, bastante parecidos. Sí. Y la verdad es que por lo menos se anticipa que va a haber reuniones constitutivas de comisiones, por lo menos 3 que se van a constituir allá. Y lo cual abre la posibilidad de que acá también suceda algo similar, que pueda comenzar a constituirse aprovechando el resto de la semana. Pero bueno, lo que está sucediendo un poco es que la constitución de las comisiones es un poco a necesidad. Y ahí, si se constituyen, hay que ver la discusión sobre la nueva ley de bases, a qué comisiones va, si a las 3 iguales de la primera, o se abre como pedía la oposición, ¿no? Porque ahora, si ya están constituidas, como Claro. si vos, si es por necesidad, la oposición te va a decir, bueno, ya están constituidas, y no lo descartan desde el oficialismo, con tal de que esta vez salgan, dicen, bueno, a lo mejor algunos temas pueden debatirse también en alguna otra comisión. Claro. Bueno, vamos, paralelamente vamos a ver un poco, lo que dicen nuestros entrevistados. Hugo Yasky, ¿qué decía en Primera Mañana? Hace 2 o 3 semanas, cuando no sesionamos en aquella oportunidad en la que había determinación de bajar a la sesión para discutir el tema, la sesión no tuvo quórum. Los que no dieron quórum argumentaron que, bueno, no daban quórum porque el gobierno había concedido la posibilidad de discutir
la fórmula de movilidad jubilatoria. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, ahora el gobierno anunció por decreto una movilidad jubilatoria que evidentemente perjudica, como lo pretendía el gobierno del primer momento, a los jubilados. Se come una parte de la inflación que sufrieron y yo creo que, bueno, esta oposición que quedó desairada, yo esperaba que hicieran alguna declaración, que hubiera algún reclamo, pero aparentemente no lo hay, así que me desconcierto un poco y no sé efectivamente si va a haber sesión o cuándo va a haber sesión. Hay un clima de mucha preocupación y en algún caso, como es el caso de los universitarios, lo que hay es un plan de lucha que se expresó a través de paro, lo mismo que fueron los docentes del sector de la básica y de la secundaria. La preocupación en las universidades es que se prevé que hasta mayo va a haber recursos presupuestarios. A partir de ahí, todo quedaría prácticamente supeditado a si hay envío de fondos o no. El incentivo docente, el gobierno no lo garantiza tampoco. Creo que a principios de abril hay una convocatoria de CETERA y de los docentes universitarios. Van a discutir medidas de acción. Y lo escuchábamos al diputado Hugo Yasky, que bueno, es una palabra muy crítica, muy dura con relación a este gobierno, tratándose de un diputado del área sindical que, bueno, justamente en tiempos en los cuales, bueno, se están produciendo esta semana, sobre todo, el inicio del ajuste más en materia de trabajadores del Estado, bueno, de los anuncios que, por ejemplo, ayer el presidente Javier Milei anticipó que, bueno, los despidos en el Estado Nacional van a llegar a 70.000, un poco contradiciendo un poco las cifras que se estaban dando originalmente, pero bueno, todo indicaría que arrancarían con muchos menos y en una sucesión de tandas se iría llegando a esa cifra. Pero paralelamente damos la bienvenida a Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, José, placer saludarte. ¿Cómo? ¿Te cortaste el pelo? Sí, me cortaste el pelo un poco. Si te veo bien. Para estar a tono y acomodarlo, exactamente. Bien. Bueno, José, en un ratito vamos a estar hablando de un tema muy importante que tiene que ver con la inteligencia artificial y la salud. Avances en este sentido ante las dudas, las preguntas, las consultas que uno se hace en referencia a la importancia, pero sobre todo a la influencia de la inteligencia artificial, con un tema puntual. Digo, o en realidad es lo que pensamos seguramente muchas personas, ¿la inteligencia artificial viene a suplantar al humano, al capital humano, o en realidad viene a ayudarlo? Bueno, en un ratito vamos a hablar de un tema tan importante como tiene que ver con el cáncer de mama y estudios que se están haciendo en Gran Bretaña sobre la inteligencia artificial y los resultados efectivos de la misma. Un temón. Realmente sí. El tema de la inteligencia artificial que, bueno, en los últimos tiempos había decaído un poco la información porque había llegado como gran novedad el tema, y con todo pero esto no indicaba que no se siguiera trabajando y que se siguiera avanzando el tema de, ChatGPT y todo lo que conlleva, porque no se cierra ahí. Eso era en todo caso lo que teníamos un poco contacto directo los ciudadanos de a pie en materia de ciencia, ¿no? Sí, y sabés que justamente hablando de eso, una de las noticias de la última semana fue que se le consultó a este chat justamente tan conocido, uno de los primeros que se empezó a conocer ya directamente como una inteligencia artificial descargada en el celular, es el método para hacer un repelente casero a base de ajo. Dentro de las recomendaciones que uno le puede preguntar al chat GPT es justamente que se puede llegar a hacer un repelente a base de ajo, te da las indicaciones y más, y fue una de las noticias de las últimas horas. Qué bárbaro. Bueno, es la
la nueva modalidad del avance de la ciencia. Y bueno, recién Martín, vos estabas volviendo al Congreso, ¿no? Estabas mencionando el tema de las comisiones a las que iría la ley de bases, la nueva ley de bases. Sí, una de las discusiones. Ayer justamente había leído que se hablaba de mandarlo a las mismas 3 comisiones que originalmente se habían enviado, lo cual a mí me parece que de acá lo habíamos anticipado, que no debería ir a una de ellas, por lo menos. O sea, asuntos constitucionales, creería a priori que no debería estar en esta discusión. Ya estaría saldado ese tema. Y porque el tema de la parte que tenía originalmente, que era el tema de la reforma política, ya no está en esta nueva... Ahora... La ley reducida es más bien de tono fiscal. En todo caso se podría incorporar alguna otra comisión, tal vez energía, tal vez cualquier otra, pero me parece que justamente los asuntos constitucionales no tenía sentido. Veremos si en definitiva está. La intención del oficialismo es para mantener el debate en el ámbito de 3 comisiones presididas por diputados oficialistas. Claro. Eso, de todas maneras, bueno, podría haber que agregar alguna otra también presidida por algún oficialista, por algún diputado de La Libertad Avanza. Pero bueno, esa es la discusión hasta ahora. Desde el oficialismo transmitieron que no estaban del todo cerrados. Ya la estrategia es distinta, ¿no?, a la relación con la primera. El gobierno lo que está haciendo es negociar antes de que ingrese el proyecto, ¿no?, con gobernadores, con referentes de los bloques. Ayer hubo una reunión del ministro Guillermo Francos con los gobernadores del norte, en la que hablaron de la ley base. Los gobernadores pidieron recursos principalmente, que es habitual en esas reuniones y en esas negociaciones, más en este contexto. Pero bueno, la idea del oficialismo es que ya entre más negociada la ley. Claro, y después el ministro Francos dio una conferencia de prensa con el gobernador que jugaba de local, Gustavo Sáenz, el salteño, y con Gerardo Zamora, que es un hombre de origen radical, pero muy cercano al kirchnerismo, y justamente cuando los eligen a las caras que van a acompañar al ministro en estos casos, se elige a aquellos que puede resultar más llamativa su presencia y obviamente que pueden resultar más afines a lo que se vaya a decir. ¿Te sorprendió Zamora? Claro, totalmente. Aparte de lo que dijo Zamora en líneas generales, que dijo que se iban bastante con confianza, lo cual sorprendió, digamos, para bien en cuanto al avance de esta norma. Y bueno, el gobierno está haciendo lo que muchos dicen es lo que tenía que hacer. O sea, reuniones con gobernadores, ya lo anticipó el presidente de la Nación en el discurso del 1 de marzo, que bueno, que condicionó todas las negociaciones a un pacto que justamente se iba a firmar con los gobernadores, justamente el 25 de mayo, y la idea es un poco, dejó abierta la posibilidad de negociar con ellos, que es lo que está haciendo. Y ver de qué manera se puede avanzar con esto, paralelamente con las bancadas dialoguistas a las que ya les suministraron el adelanto del borrador. ¿No? Sí, Zamora es ambivalente, ¿no?, su posición en el transcurso de los diferentes gobiernos, porque es como decís, José, que es un gobernador de los que los ponemos en el lote de los opositores duros, cercanos al kirchnerismo, pero también a la vez está en ese conjunto de provincias ni peronistas ni radicales que han solido tener sus bloques aparte. Ahora el bloque en diputados está integrado a Unión por la Patria, pero por mucho tiempo fue el Frente por Santiago, ¿no?, Frente Cívico por Santiago. Claro. Y funcionaba como uno de los bloques con los neuquinos, después los misioneros, con los rionegrinos, como esas provincias gobernadas por gobernadores que colaboraban en muchas ocasiones con el gobierno. Pasó durante la primera etapa del gobierno de Macri y Zamora no fue del todo opositor duro. Claro. Después sí, después ya, después promediando el gobierno de Macri hacia el final, sí. Así que en este caso puede también, y por lo que decís que pasó ayer, puede haber algo de que el gobierno, bueno, lo puede tomar como uno de los, no sé si aliados, a lo mejor es fuerte la palabra aliado, pero sí cuyos diputados, además son varios, pueden votar. Ya pasó en el Senado que se ausentaron
cuando se votaron las autoridades, también podría haber alguna colaboración de ese estilo, ¿no? Claro, y teniendo en cuenta sobre todo que es un bloque grande, porque son siete de los diputados de Santiago. Tienen casi todos o casi todos. Claro, que uno a lo mejor no termina de entender por qué se mantiene esa alianza dentro de Unión por la Patria, que siguen estando ahí, y bueno, entendería a alguien que bueno, tiene que ver con ese acuerdo que hubo de que bueno, el peronismo no pusiera candidatos y que todos fueran que fueran juntos y que todos fueran de los santiagueños del Frente Cívico. Y el matrimonio de mucha confianza, ¿no? De Cristina, claro. Tuvieron posiciones muy relevantes en el Senado. Claro. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la presidencia provisional. Hay una sociedad ahí fuerte. Así es. Sí, bueno, y además con este borrador de 177 páginas, que cuando uno consulta en referencia al mismo, no hay mucha confianza de que pueda ser el texto final de la iniciativa, al igual que pasó, recordemos, cuando se conoció la primera versión de la Ley Bases con sus 664 artículos y después con la reducción de los mismos por parte de las negociaciones que había hecho la Libertad Avanza, con el eje puesto en este caso en materia de jubilaciones, con una fórmula que ya fue anunciada por el gobierno de Javier Milei y que va a tener que tener una reestructuración posiblemente cada 3 meses para ver si realmente el haber jubilatorio le ganara o le pueda ganar a la inflación definitivamente. Y veamos lo que nos decía uno de los bloques, un integrante de los bloques aliados del oficialismo, Damián Arabia, quien estuvo en segunda edición. Tenemos una situación en la República Argentina en donde efectivamente hay mucha gente que tiene miedo, y esa gente que tiene miedo, bueno, siempre que sea dentro del marco de la ley, siempre que sea con los registros correspondientes, con las licencias correspondientes, está en todo su derecho de hacerlo. Lo que hay que hacer, por el contrario, es combatir la tenencia ilegal de armas o lo que suele pasar muchas veces, que es la compra de armas en nombre de otras personas. El mercado negro. Y exactamente, o en el mercado negro o aún en digamos, más o menos legalmente, pero que la persona después se encuentra que estaba registrado a nombre de una persona que de pronto había comprado 10 armas, y eso termina en manos sobre todo de narcotraficantes o de organizaciones criminales. Eso hay que combatirlo fuertemente y es un tema bien importante a estarle encima. ¿Qué pensás sobre el debate respecto de la edad de imputabilidad de los menores? O sea, si se bajase la edad desde la cual se los puede imputar o a partir de la cual se los puede imputar, ¿eso incidiría desde tu punto de vista y con tu experiencia también? Porque, perdón que te tutee, pero no, yo solo, por favor. es una cuestión, no sé, como faltaba más. Por la edad también, pues sos muy joven. Por la experiencia que vos tenés, ¿vos pensás que eso colabora de una manera positiva, que se produzca menos involucramiento de menores en delitos graves? Sin lugar a dudas hay que bajar la edad de imputabilidad en la Argentina, pero también tiene que ir acompañado de un régimen penal juvenil. Eso no cabe ninguna duda, porque lo que pasa hoy es el peor de los mundos, que es que tenés menores cometiendo delitos. Involucrados en delitos graves. Involucrados en delitos graves y los dejás a la buena de Dios, digamos, porque no hay una situación específica que los atienda. Entonces, no son inimputables por un lado, y por el otro lado el Estado no se hace cargo ni registra ese delito como algo particular, una situación particular, que es un menor de 13, 14, 15, 12, después podemos discutir cuál es la vara. La Argentina tiene una de las edades de imputabilidad más altas, no solo del mundo, sino de la región. Mayoritariamente estamos hablando de que el promedio está entre 13, 14, 12, pero inclusive existen países como los anglosajones en donde es 8 la edad de imputabilidad, o directamente no hay edad de imputabilidad para delitos graves. El enfoque principal en materia de seguridad tiene que ser claro y tiene que ser nítido. El objetivo principal es que la sociedad pueda vivir más segura, porque, digamos, en definitiva, muchas personas atraviesan muchas situaciones duras en la vida y no por eso salen ni a robar, ni a matar, ni a violar. Sí, entonces, sí. Lo que tenemos que tener como objetivo, y lo tenemos que tener muy claro y muy nítido, es que no podemos estar del lado de los victimarios, tenemos que estar del lado de las víctimas. Si después en el proceso podemos distinguir qué es una cosa de la otra, en el caso de los victimarios, de los delincuentes, y distinguir con mucha claridad y mucha nitidez qué
cuáles son los delitos cometidos y cuál es la mejor forma de que eventualmente en algunos casos se desarrollen en sociedad, está perfecto. Ahora, la claridad la tenemos que tener, el foco lo tenemos que tener en las víctimas. Escuchamos al diputado del PRO, Damián Arabia, flamante vicepresidente de su partido, y que, bueno, él es un hombre muy cercano a Patricia Bullrich y, bueno, obviamente hablaba de un tema en el cual es especialista, el tema de la seguridad, y hablaba de una cuestión como es el tema de la baja de imputabilidad, que más de uno pensaría que, bueno, sería una iniciativa que avanzaría durante esta gestión. Sí, seguramente pensando obviamente en los resultados que uno puede tener a mano, ¿no? Los resultados de los delitos cometidos por jóvenes menores de 18 años, menores de 16 años, y que son utilizados tal vez en algunos casos a través de organizaciones o directamente de familiares que envían sus hijos a delinquir por una necesidad o por justamente la ley indica que no entrarían en prisión, y por eso no es una locura pensar que en este gobierno se pueda llevar adelante con la política de Patricia Bullrich, en este caso reflejada en uno de los hombres de seguridad y que impuso también como una de las autoridades más fuertes en el PRO a nivel nacional, Arabia. Claro. Hay que ver si hay consenso, lo pueden impulsar. Pero hasta ahora el debate en el Congreso ha surgido es espasmódico, espasmódicamente, claro, cuando hay un caso muy resonante. Sí. El gobierno de Mauricio Macri en un momento lo impulsó, pero no tenía ni siquiera a los radicales, que eran sus aliados, sus socios políticos en Cambiemos en ese momento, no estaban de acuerdo, por lo menos una parte importante del radicalismo, y tampoco el kirchnerismo no tenía los votos para avanzar. Ahora habría que ver. Pero es un debate que cada tanto surge y queda ahí, ¿no? Se diluye enseguida. Claro, y acá se podría linkear el tema, usando esos términos actuales, linkear el tema con la cuestión del narcotráfico en Rosario, en Santa Fe, porque, bueno, justamente usan, como en tantas otras partes, usan los soldaditos, son menores de edad, que los seleccionan justamente para sumarlos a esa actividad y teniendo en cuenta que, bueno, son inimputables. Actualmente la edad está en 16. En 16. Las propuestas eran para llevarlo a 14. Sí, tampoco era que fuera a 12 o a menor de edad, pero es verdad. En ese caso me parece que no cambiaría tanto el panorama en Rosario, ¿no? Claro. Lo bajarían un poco. Sí, eso es no, porque tampoco está el eje puesto en Rosario, sino en el país en general. No, obviamente. Ayer Arabia hablaba de algunos casos de otros países que tienen 12 o que directamente no tienen edad. Que pueden, que todos son punibles. Claro. Evidentemente, acá no es que no sean punibles, pero bueno, está el tema de que quedan en un limbo judicial los chicos, y que de alguna manera esto siempre lo dicen quienes impulsan este tipo de reducción, y como vos decías, Martín, es espasmódico este tema, cada tanto vuelve la cuestión para el debate, un debate que la verdad que merece ser tenido en cuenta, por lo menos discutido. El tema es que al no existir una edad de imputabilidad, bueno, los chicos quedan en manos de lo que decida el juez que le toque. Claro. Entonces esa es la cuestión que los lleva un poco a decidir que avancen en todo caso un tratamiento, un debate, y parecería que este es el tiempo en el que podría llegar a avanzarse con esa cuestión, no digo de este año, pero durante estos tiempos, en la medida que sea posible, sería interesante que se avanzara con esa discusión. Sí, es que fíjate que es un debate que avanza por distintas ramas. En principio, obviamente, por el simple hecho de que cualquier persona que comete un delito debiera tener una pena, debiera tener, obviamente, su reto, debiera tener, en algunos casos, el encierro en la cárcel o alguna otra pena. Pero lo cierto es que acá también está la ética en juego, está la base de la educación y del crecimiento de los niños o de los chicos que tal vez en distintas edades, por ejemplo, hablando de lo que sería la baja de la imputabilidad, de 14 años, que hay que ver si realmente hacen distintos tipos de
hechos delictivos, Sí. por el hecho de un deseo, por el hecho de querer hacerlo, por el hecho de entender lo que significa hacer lo que hacen, justamente, o si lo hacen básicamente porque desde el seno familiar lo obligan y no les queda otra que hacerlo. Sí, es un debate muy, muy amplio que, bueno, no lo vamos a resolver ahora, No, claramente. pero quizás después del corte. Ahora, Bueno, lo al vamos a corte. pensar. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos en el resumen y bueno, en la primera parte del programa habíamos anticipado unas placas en las cuales nos iba a mostrar Gonzalo el tema de la inteligencia artificial. Veamos de qué se trata. Bueno, es un estudio que tal vez puede ser el comienzo de una nueva era que se está practicando, por lo menos puntualmente, en el Reino Unido referido a este tema, que es la inteligencia artificial a través de una herramienta llamada MIA, la herramienta que detecta el cáncer de mama. Obviamente que el cáncer de mama siempre fue detectado por profesionales a través de las distintas máquinas, los radiólogos que tienen un trabajo importantísimo en esta tarea, pero la realidad es que a través de la inteligencia artificial lo que se logra es tener un resultado en cuanto a la evaluación mucho más rápido, pero no en la rapidez de voy al médico y salgo en 1 minuto y listo, sino que el resultado de poder obtener la sabiduría y el conocimiento de qué es lo que está sucediendo dentro de las mamas. Bueno, esto se hace lógicamente a través de una herramienta de inteligencia artificial. Se está realizando en distintas zonas y en hospitales, lógicamente, del Reino Unido. Lo que demuestra esta herramienta en los resultados son pequeños signos que, como estaba leyendo en una entrevista que se hizo en la BBC, que es un medio muy reconocido obviamente a nivel mundial, es que estos pequeños signos no logran ser detectados por los doctores rápidamente con las herramientas que ya se conocen en la actualidad sin la utilización de la inteligencia artificial. ¿Cuántas mamografías hicieron o cuántas mujeres han pasado justamente por el estudio de MIA, que es esta herramienta de inteligencia artificial? Bueno, fueron 10.889 pruebas en 10.889 mujeres que se realizaron estas mamografías con la ayuda, la asistencia de esta herramienta denominada MIA. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir desasnando de qué se trata este estudio que se está realizando en el Reino Unido. Bueno, justamente lo que decíamos recién, no se mostraban estos signos habitualmente en las mamografías realizadas sin la asistencia de esta herramienta. 11 pacientes de estas más de 10.000 mujeres que se han realizado este estudio con esta asistencia, 11 mujeres han sido detectadas con cáncer de mama después de haber obtenido el resultado de la mamografía y además con la asistencia. Es decir, que tuvo un resultado llamativo en principio, de decir, bueno, no hemos podido detectar anteriormente a estas 11 personas y si no hubiese sido por la inteligencia artificial, en este caso con esta herramienta MIA, bueno, hubiese
tardado un poco más el proceso en encontrar este problema, que suele ser uno de los principales focos de atención y sobre todo de prevención, en trabajar en las mamografías anuales que se tienen que realizar las mujeres. Bueno, esto lógicamente que lo que hace es, en las etapas iniciales del cáncer de mama, se logra obtener un tratamiento mucho más veloz. Estaba leyendo, por ejemplo, que una de estas mujeres, de nombre Bárbara, se le encontró un cáncer de mama de 6 milímetros, lo cual es en un periodo muy inicial. Esto lo puse aquí porque fue una de las declaraciones o una de las formas de entender un poco. Es invisible a los ojos lo que logra detectar esta herramienta. Y acá un punto importante, porque hablábamos recién de los miedos que puede llegar a generar la inteligencia artificial, de decir, bueno, la inteligencia artificial viene a reemplazar al capital humano, lo viene a ayudar. En este caso, y ahora lo vamos a entender en las siguientes placas, significa una ayuda, una asistencia y de mucha importancia. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, reduce el tiempo de espera, lógicamente, de lo que significa lo que decíamos recién, ¿no? Bueno, suponete que vos acompañás a alguien conocido, una mujer, a realizarse la mamografía, hasta que la espera, por lo general, son 14 días. Bueno, esto rápidamente lo hace en 3. Lo reduce en 3. Claro. Reduce más de 10 días la espera de saber los resultados justamente de la mamografía. Esto, aclaremos, obviamente no hace falta aclararlo, pero esto no implica que la persona se diagnostique a partir de que vaya a la computadora y se diagnostique a sí mismo. No. Esto es una ayuda para los especialistas, obviamente. Para los especialistas, exactamente, porque fíjense aquí lo que aclaré, todos fueron revisados. Claro, todas las mamografías que después fueron asistidas por esta herramienta que pusimos aquí en el título, que se llama MIA, la herramienta de inteligencia artificial que detecta el cáncer de mama, es revisada al menos por 2 radiólogos en cada uno de las pacientes que han asistido justamente a lo que significó este estudio que se está realizando en el Reino Unido. Pero lo más importante es que al detectarse antes, no es que es una solución rápida, sino que lo que implica es que no sea tan invasivo el tratamiento posterior, porque obviamente es algo indeseable el tratamiento de cualquier cáncer, pero el cáncer de mama también es uno de ellos, y la importancia del cuidado y sobre todo la prevención, el tratamiento rápido, que es lo más importante. Porque en realidad prevención, aquí no es el punto. La prevención es en el sentido simplemente de ir y hacerte la mamografía. Claro, que te hagas. No es que tomas un medicamento. Va de suyo que es eso, la prevención, es hacerse revisar. Exacto, revisar. Por eso se necesita un resultado rápido para empezar el tratamiento. Por esto lo que hace es... tenía la declaración aquí, por ejemplo, de Bárbara, que es una de las personas que había realizado. Decía que, claro, si no hubiese detectado esto a tiempo, fue una de las 11 pacientes, se hubiese enterado recién cuando se hubiese hecho la próxima mamografía. Imagínense lo que pudo haber avanzado. Por eso la importancia, y decía, bueno, esta persona que ya la sentía como una amiga, porque imagínense que al ayudarla tanto a que no sea tan invasivo el tratamiento luego y que esto no hubiese podido empeorar, obviamente la siente como ya una persona más. Sí. ¿Ibas a decir algo, José? No, si estaba en etapa experimental esto o ya. Sí. Esto creo que lo puse, pero en el último tramo, pero sí, es una etapa de prueba con resultados. Casi 11.000 casos. Claro. Es una prueba bastante interesante, pero esto me da la impresión de que se va a expandir de a poco. No sé si de a poco, pero se va a ir adquiriendo cada vez más en todo el mundo. Claro, seguro. No nos extrañemos que el año próximo ya tengamos en todos los países del mundo, inclusive en la Argentina, esta asistencia aquí para los médicos, que decíamos, no es una sustitución de los médicos, sino una ayuda importantísima para ellos. Eso es importante. 2 radiólogos revisan cada uno de estos estudios que realiza la herramienta MIA tras la mamografía para detectar. Hemos visto una fotografía, son puntitos muy chiquitos, chiquitos, que realmente son visibles gracias a esta herramienta, y
por eso aclaraba antes, ¿no? Invisible a los ojos, porque los propios médicos entienden que no en una mamografía normal no se pueden ver, por eso la ayuda rápida con tiempo. Solo 81 mujeres se negaron a lo que significaría la asistencia de la herramienta sin la revisión de los radiólogos. Solamente 81 mujeres se negaron a que no lo puedan justamente observar los radiólogos. De 11.000. De 11.000. Son muy poquitas realmente. Es el menos del 1%. Bueno, Kheiron Medical es justamente la empresa que está realizando este estudio, esta prueba tan importante en el Reino Unido, con estos casi 11.000 casos que mencionábamos recién. Y en la última placa que tenemos para revisar, no tiene acceso a alguna de las cuestiones, vamos a decir, negativas, pero hasta ahí. Pero no deja de ser. Es que no tiene acceso al historial médico, es decir, la aplicación asiste a lo que es la mamografía hecha, pero por ejemplo identifica quistes ya marcados como benignos. Por ejemplo, es decir, si una persona se hizo una mamografía 4 años atrás, le detectaron un quiste benigno, es decir, que no es malo, en alguna de las dos mamas, esta inteligencia artificial lo vuelve a detectar. Te avisa que lo tenés, no detecta si es benigno. Claro, lo detecta, pero tenés que esperar esos 3 días, el análisis y demás, para ver si es maligno o benigno, que entendemos que eso es lo más difícil, porque es como la ansiedad, el miedo, el pánico, todo. Pero bueno, eso... Y era algo que ya lo habían visto. Algo que ya está revisado, exactamente, pero no deja de ser algo a mejorar, imagino, por parte de la empresa. Y además, como decíamos recién, José, que nos anticipamos, pero es correcta la pregunta y el entendimiento, que esto es un ensayo inicial para que entonces la inteligencia artificial, a través de esta herramienta que se llama Mia, pueda detectar rápidamente el cáncer de mama, y veremos cómo se expande esto al mundo. Muy bien, muy interesante realmente, porque bueno, es lo que viene, realmente estas cuestiones, y como todo, tiene alguna repercusión en el Parlamento, obviamente. Estaba mirando justamente la cantidad de proyectos que se han presentado relacionados con la inteligencia artificial, y bueno, hay 44 proyectos presentados, no digo en los últimos, siempre, desde que existe la inteligencia artificial, bueno, se presentaron 44 proyectos. Estaba repasando así a vuelo de pájaro, bueno, hay mucha declaración de interés, obviamente, que debe haber la mayoría de estos 44 proyectos, pero acá veía un proyecto de Maximiliano Ferraro, que es una persona muy interesante en temas de la ciencia, responsabilidad algorítmica y promoción de la robótica, algoritmos verdes e inteligencia artificial en la República Argentina, una iniciativa que te comprometo a que lo estudies, lo analices y lo traigas acá a la mesa. Sí, me acuerdo, José, ahora que decís lo de la búsqueda, había buscado los proyectos de los últimos 2 años y habían sido aproximadamente 19 presentaciones, que muchas son declaraciones de interés. Uno fue, a ver si se acuerdan ustedes y me pueden ayudar. Creo que había tenido que ver con el caso Coppola y sobre la declaración de interés de lo que había sido el fallo por esta mujer que había pedido que se quite de la búsqueda la relación y el vínculo. Natalia de Negri. Exactamente. Claro. Que era una cosa con Google, sobre todo, que se la sacara de los buscadores. Exactamente. Y que, bueno, se pudo, involucraba a la inteligencia artificial, en este caso por el algoritmo y por la búsqueda, y lo que había dado el fallo habían sido un par de diputadas que presentaron este proyecto de declaración de interés. Después también había uno de Jimena Latorre, que ya no es más diputada, si mal no recuerdo, también vinculado a la salud, que es muy interesante. Seguramente te va a aparecer en uno de los primeros 15 proyectos que aparecen, pero que también estaba muy bueno, José, porque involucraba justamente la inteligencia artificial, y creo que tenía que ver con el cáncer de mama, no me quiero equivocar, pero también tenía un cierto vínculo ese proyecto presentado, que es uno de los últimos 20 que han tenido por lo menos un vínculo con la palabra, con la frase y sobre todo con el contenido de inteligencia artificial, y cada vez vamos a ver más. Sí, seguro. Y acá hay un proyecto del Senado, de Juan Carlos Romero, una modificación del artículo 128 del Código Penal respecto de sancionar
delitos contra la integridad sexual a través del uso de inteligencia artificial o cualquier mecanismo tecnológico. Estas son otras de las iniciativas. Bueno, dentro de lo que es inteligencia artificial, es por ejemplo una de las iniciativas que presentaron hace poco sobre lo que es tu imagen plasmada en un video en donde vos no tuviste nada que ver y que tiene un cierto contenido sexual. Eso es compartido sin tu consentimiento y para justamente que haya una sanción mucho mayor en ese tipo de ocasiones, porque digamos lo que se busca con la difusión es hacerte algún daño. Claro, bueno, en esa línea justamente Silvia Los Penato presentó en noviembre del año pasado una modificación del Código Penal sobre el uso de técnicas de inteligencia artificial para la difusión de imágenes de contenido sexual. Bueno, y a esto le podemos sumar que hubo más de una jornada que se realizó en el Salón Blanco, donde, bueno, un poco se unieron los lazos de los distintos sectores de la sociedad dentro de la Cámara de Diputados para entender, primero y principal, cómo está funcionando la inteligencia artificial y cómo se puede llegar a legislar dentro de un futuro, qué cuidados hay que tener, qué beneficios tiene, porque en cuanto a la salud vamos a encontrar un montón de virtudes que hasta entiendo que los propios médicos y los profesionales de la salud están esperando. Seguro. Estaba viendo toda una tanda de seguida de iniciativas. Te escuchaba igualmente, pero obvio, viendo con el otro ojo. Estaba viendo así. ¿Lo encontraste el que te decía de la Torre? Pero hay mucha iniciativa que tiene que ver con este tema de la cuestión de índole sexual. Y uno que estos no fallan nunca, obviamente tiene pocas perspectivas, es de Anaí Costa, del Frente de Todos, catamarqueña, regulación y uso de la inteligencia artificial. Claro. O sea, no lo podés regular. Desde el Congreso. Es muy difícil de establecer. El tema es la aplicación. De justamente de cómo lo regulás. Habría que verlo igualmente. A ver, yo me animo a decir, bueno, esto no se puede, es impracticable, pero obviamente hay que entrarle al proyecto y verificarlo a ver cuáles son las características. El tema es que cuando hablamos de regular, ¿qué ejemplo se les viene a la cabeza? A mí, por ejemplo, se me viene a la cabeza los niños en la escuela. Antes utilizaban el famoso rincón del vago, que era más de mi época y ahí. Después tenés Wikipedia, pero la facilidad que hay ahora para el resumen de videos, de libros, de textos y demás, la pregunta es, ¿sirve o no sirve? Porque capaz que dando esta herramienta motivás aún más al conocimiento. En otros casos no, porque perdés un poco de lo que es interpretación y resumen de las cosas. Pero por otra parte también motivás al conocimiento y al resumen de textos enormes que tal vez muchos chicos se niegan, después empiezan a tener malos resultados y con esto hasta tal vez puede tener un incentivo. Y vos tenés con el tema del chat GPT, por ejemplo, que vos tenés la chance le pedís, bueno, escribime una historia así, y la composición ya te la redactó a la propia computadora. Ahí podría ser negativo. Recontra negativo. Lo que pasa es que, bueno, esos son los momentos en los cuales los docentes tienen que encontrarle la vuelta porque no lo podés regular, no lo podés prohibir, no podés hacer determinadas cosas. Y bueno, alguno decía, bueno, la cuestión ahí lo haces por el oral. O sea, después que te lo explique. Porque en última instancia, si uno hiciera, no voy por una composición, pero si hiciera un trabajo en el cual lo ayudara a la inteligencia artificial y él lo presenta como propio, bueno, pero si te lo puede explicar es porque lo entendió, le sirvió de estudio en definitiva. El objetivo está cumplido. Es una alternativa, claro. Bueno, por ejemplo, Martín, ¿qué te pasa a vos cuando yo entro a ver, por ejemplo, una nota tuya a un diario y nos encontramos con aplicaciones como Walter? Que vos entrás a la misma nota a través del teléfono del gozo, haces clic en la aplicación y te resume en 19 segundos de lectura toda una nota escrita. Bueno, eso lo tiene Clarín, tu diario lo tiene. Sí. Por eso mismo. Y Cristina Kirchner también dejó trascender que estaba muy interesada, que estaba muy a gusto, muy conforme, que lo había utilizado, por ejemplo, para el último documento. De 33 páginas utilizó inteligencia artificial. Para algunos resúmenes también lo usa. Dijo en broma, como diciendo, bueno, ese es más efectivo que algunos colaboradores. Claro.
Sí, bueno. Y ella a veces se extiende bastante en los cursos, en los textos, así que... Estaría bueno que dijera, resumime esto. Claro. Lo escribe ella, pero que te lo resuma. Bueno, pero claro, eso, quedó no lo va a hacer. Eso está pasando. Sí, una seguro, nota que vos, por obvio. ejemplo, abrís para ver una nota de Martín y capaz que apretás el botón de la aplicación y en 19 segundos te resume capaz que lo que escribió Martín. Ahora, después de ese resumen, si yo quiero leer algún detalle, tengo que leer la nota. Claro, sí, obvio. Ahí te va a resumir como para que vos entiendas a qué quiere apuntar la nota. Acá Pamela Caletti presentó un proyecto para crear el Consejo Federal de Inteligencia Artificial. Bueno. También. Quiero que encuentres el de la torre. Sí, yo voy bajando, hay muchos Jimena senadores también. Morales Gorleri, a ver, es investigación, un régimen de investigación, desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Hay mucho... Son de alguna manera regulaciones, ¿no? Es muy difícil regularlo, pero también, ya sea por el contenido de índole sexual o por estos organismos, de alguna forma son regulaciones. Claro, sí. Parciales, pero bueno, se está empezando a discutir. Y algunos proyectos podrían tener algo de consenso, ¿no? Sí, totalmente. Los de regulación principalmente. Y creo, no sé qué piensan ustedes, pero los vinculados a la salud, que realmente y efectivamente tengan una ayuda primordial para los médicos. Bueno, otra de las cosas que, por ejemplo, leía en la nota es que aproximadamente los médicos suelen realizar estudios de las mamografías, detección de los cáncer de mama, 5.000 al año. Y lo que decía una de las fundadoras o de las directoras de esta empresa que está realizando este estudio es que es realmente un trabajo de mucha fatiga, muy cansador, y que esto también ayuda y estimula a los propios profesionales de la salud a tener una asistencia en este sentido de hacerlo más rápido o no tener que hacerlo con tanto detalle. Mirá vos este proyecto de Rubén Mansi, que está acompañado por toda la coalición cívica, y dice: declarar de interés de la Honorable Cámara la incorporación de softwares de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de la detección temprana del cáncer de mama. Ese era. Ahí va. Y bueno, son alternativas que evidentemente no encuentro aquel, pero encontramos un montón lo voy a más buscar. de iniciativas que, bueno, tiene que ver con todo esto. Y obviamente siempre decimos, todo proyecto, todo tema tiene su repercusión dentro del Parlamento. Obviamente que siempre hay un proyecto donde con la mejor intención se trata de incorporar lo que suceda afuera. Por algo esto es la caja de resonancia, el Parlamento es la caja de resonancia, no solamente de la política, como se dice habitualmente, sino de todo lo que y son lo que sucede. Ese tipo de temas que podrían salir, ¿no?, de la confrontación, de la grieta. Después siempre se termina metiendo de alguna manera, pero en principio puede tener cada uno su opinión. Seguro. Incluso puede haber diferentes opiniones dentro de cada bloque, ¿no? Son temas que pueden ser transversales. Ahí está, se me había mezclado. El de Jimena La Torre presentó uno con Manes. Que hay que ver porque Manes sigue siendo diputado y puede llegar a ser uno de los proyectos que aún tengan... que lo pueda representar. Sí, o que todavía tenga estado parlamentario. Y es si para no tuvo regular, dictamen, es uno de los tantos. Si no tuvo dictamen, creo que no. Hay que ver cuándo se presentó. Sí, por eso mismo. Pero fue uno de los que se presentó para regular también. Y el que era justamente del cáncer de mama era el de Mansi, que había tenido el acompañamiento de Goyán, el acompañamiento de Fein, el acompañamiento de la cúpula principal de lo que el año pasado fue la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Así es. Bueno, hicimos toda esta media hora dedicado a un tema como la ciencia que evidentemente apasiona, es todo lo que viene, el mundo que viene. Bueno, después en la próxima media hora volvemos al tema de decretos y otras cuestiones que también forman parte de todo el quehacer diario. Bueno, todo esto después de una muy breve pausa.
Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Y seguimos en el resumen y bueno, hablábamos mucho en materia de la cuestión de seguridad y hacíamos referencia a esas reuniones que ha tenido durante esta semana los ministros de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, que tuvieron con todos los bloques cercanos, los aliados como el PRO o los dialoguistas como Hacemos Coalición Federal, los radicales, por ejemplo, con los que se les informó, se les detalló cuáles son esas 5 iniciativas que anunciaron la semana pasada en una conferencia de prensa brindada en la Casa de Gobierno, tanto Bullrich como Petri, y repasemos cuáles son esas 5 iniciativas, que son las de organizaciones criminales, que es justamente esa ley conocida como la ley antimafias. Justamente vos habías hecho un informe, creo que sobre el tema sobre antimafias. La ley Rico. La ley Rico, que establece específicamente... Básicamente es como dijo Patricia Bullrich, ir por el hormiguero y no por la hormiga, y que involucra en las penas, las mismas penas para el Para que todos. ejecuta, para el que organiza, para el que manda una encomienda, para el mensajero, para todos. Para Sí, todos sí. los que involucren una organización. Si sos miembro de la banda, te acoges a todas las sanciones que tengan, todas las tropelías que haga esa banda. Exacto. Reincidencia y reiterancia, el tema de reiterancia es otra de las cuestiones en las que vienen insistiendo. Inclusive ayer hacíamos referencia a un proyecto que había presentado Carolina Píparo, justamente, sobre este tema. El registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento. Esto no tengo mucha especificación, pero entiendo que es aquello que se usa para el tema de los violadores, pero Claro. bueno, que sea para todos. Sí, lo dijo Patricia Bullrich en la conferencia de prensa. Recuerdo que habló de que a partir del momento de su procesamiento tendrá que dejar registrada la huella de su dedo, no sé si de todo. O antes también, no sé si procesamiento o antes. Ahí, José, vos lo estabas leyendo, ¿no? Imputación Claro. puede ser. No tengo más datos, pero sí, justamente el hecho de que, bueno, una vez que te imputen, Una vez que está detenido. Claro. que te tomen Sí. registro de ADN, entiendo que sería por ese lado. Claro. Porque si es un registro de ADN justamente que sería para todos los delincuentes, lo cual sería un poco, porque no faltará, no estará muy lejano el momento en que Gonzalo nos dé un informe sobre la aplicación de la inteligencia artificial Sí. a la seguridad en materia de, bueno, y que donde vayamos por el lado de la cuestión de los ADN, obviamente, que en minutos o en segundos te detecten, bueno, ya existe eso en realidad, pero bueno, que se use acá también. La responsabilidad de un sospechoso. Sí, pero eso hizo mucho hincapié Patricia Bullrich en esa conferencia de prensa que dio con Luis Petri, el ministro de Defensa, sobre el ADN, que entiendo que es desde que la persona ingresa en la comisaría, detenido, claro. y empieza como ese proceso, ya directamente la prueba de ADN con el dedo. Tendrá reparo seguramente Seguro, en materia de la cuestión de la privacidad. Justamente, que como ya lo tuvo en su momento el tema del registro de ADN para el tema de detectar a los hijos desaparecidos, esas cuestiones así, o para el tema de los casos de violadores, ¿no? Y también la ley de orden público, que eso había estado justamente en la ley de bases, incluye penalidades a la organización de piquetes, ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas por el atentado y resistencia a la actualidad, así como tipificación del bloqueo a empresas. Todo eso estaba en la ley de bases y no sé si en el decreto también, en el DNU. Yo recuerdo en la ley de base En la ley de seguro, bases estaba. que sí, que generó críticas de la izquierda principalmente, del kirchnerismo por, según decían, la criminalización de la protesta, Claro. vinculado bueno, al protocolo antipiquetes, que eso ya está vigente, o por lo menos lo intenta Eso sí está por el implementar. sí. Claro. Y la verdad es que bueno, está bien, en ese momento se había sacado finalmente eso, llegó hasta el recinto, pero después se quitó justamente antes de la votación en general, pero digamos que esto tiene más sentido en cuanto a que forme parte de su propia ley,
que se debata, no termine debatiendo esto junto con un blanqueo, con el blanqueo de capitales o cuestiones así, que terminás enredándote en los incisos y no terminando más. Sí, que fue la discusión casi desde un principio, en la cual el gobierno nacional siempre tuvo la idea de armar todo en un paquete. Y distintos legisladores le daban su opinión de que era mejor hacerlo ley por ley en las comisiones, y por eso en su momento se pensaba que se iban a habilitar mucho más rápido las comisiones, y en definitiva esto terminó demorando un poco hasta hace una semana y media. Así es, sí, y justamente esto habla un poco de que la ministra Bullrich y quien fuera su candidato a vicepresidente, Luis Petri, tiene su propia agenda, sobre todo Bullrich, digo, porque bueno, va con estas reuniones con las que ha hecho con los distintos bloques, donde tiene que conseguir los votos justamente para conseguir a la aprobación de estos temas, que, bueno, mencionamos 4 iniciativas, dijimos que eran 5, la quinta es la modificación de la Ley de Seguridad Interior, y es ahí donde, en todo caso, se encienden alarmas en algunos sectores de la oposición. Sí, y ahí también tiene que convocar la vicepresidenta, Bullrich, para consensuar, ¿no?, internamente. Claro, claro. En un momento Bullrich dijo, yo estoy dispuesta a discutirlo con Victoria Villarruel. Recordamos que Victoria Villarruel se manifestó en contra, ¿no?, en esa entrevista en TN, que varios puntos marcó distancia de Milei y el gobierno, bueno, pero uno fue esto, ¿no?, que ella en contra de la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos internos. Así es. Sí, y al mismo tiempo esta discusión que viene desde antes, teniendo en cuenta que tal vez el rol que iba a tener a la hora de elegir a las personas vinculadas a la defensa y a la seguridad iba a ser justamente Victoria Villarruel, y en definitiva después, por una cuestión de acuerdos políticos, terminó siendo Bullrich la ministra de Seguridad y Luis Petri el ministro de Defensa. Sí, la ¿no? Por eso digo, viene de antes. Claro, la integración de gente del PRO de manera formal a lo que es el gobierno de la Libertad Avanza. Y bueno, ahora vamos a avanzar con un tema, el nuevo régimen de tratamiento de los decretos. Esta es una iniciativa de la que nos va a hablar Martín. Sí, con el tratamiento del DNU 70 se reactivó este debate, ¿no? Cómo se tratan los decretos en el Congreso. Como sabemos, es a partir de una ley de 2006 que, digamos, le da una ventaja importante a los gobiernos, a los oficialismos, al Poder Ejecutivo, porque mantener un decreto vigente es más sencillo, menos complicado que aprobar una ley. Bueno, Margarita Stolbizer presentó hace muy poquito un proyecto de Hacemos Coalición Federal del GEN para cambiar el tratamiento, y además de esto, ¿no?, que tengan que rechazarlo las 2 cámaras, propone otros cambios. Por ejemplo, la bicameral, que en la actualidad está integrada por 8 legisladores de cada cámara. Ella propone que sean 12, 4 más por cada cámara, 12 senadores y 12 diputados. También dice, de acuerdo a la representación política, eso no cambia, pero bueno, daría un poco más de lugares. Hay que ver si la discusión se amplía o no con este criterio, pero ella propone eso. Y otro cambio importante también en cuanto al funcionamiento de la bicameral, eso no lo tenemos en las placas, pero está en el proyecto, es que la comisión puede reunirse sin quórum. Ella plantea que dentro de los 10 días de que se dicta el decreto, esos 10 días que por constitución tiene que tratarlo la bicameral, si no hay quórum, con 1/3 de los integrantes, en este caso son 24, serían con 8 integrantes, ya puede funcionar la bicameral y puede emitir un dictamen que sería de minoría. Pero es un dictamen válido de minoría. Ella propone eso. Si ya tenés el de minoría, ya alcanza con eso, obviamente. Claro, pero en la actualidad no sería válido porque no se puede considerar como tal la comisión. Son 16 en la actualidad, 8 y 8. Claro, sería con la misma cantidad, pero son de 24 a 8. Claro. Tendría quórum con 1/3.
Y me Vamos a la imagino lo que siguiente sería placa. la pelea por integrar esa, o sea, porque bueno, obviamente te dan cuatro senadores y 4 diputados más, te da más chances para los bloques más Claro. minoritarios. Y la oposición también tiene mucha mayor injerencia tendría mayor injerencia con este sistema que con 8 ya puede funcionar, ¿no? Sí. Vamos a la siguiente placa. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, eso se mantendría, ¿no? Designado de acuerdo a las representaciones políticas. Siempre hay discusión, Sí, porque ahí. bueno, cómo interpreta cada sector, digamos, si es por sistema DON, si es por una cuestión, qué matemática se hace, ¿no? Estaba muy bueno eso se mantiene. la discusión que se armó para la conformación de la última comisión de trámite legislativo, lo que de la explicación que daba Martín Menem, justamente para no acceder a los pedidos, a los requerimientos de Unión por la Patria, que quería tener 4 miembros de la Cámara de Diputados, y le decía que les correspondían 3,8, o sea que, o 3,2, no me acuerdo qué hacer, pero le metía decimales para achurarle la Decimales la más cuenta. cerca de 3 que de 4. Claro, ¿no? y claro, iba hacia la baja. Claro. Otro punto que incorpora Stolbizer es que el jefe de gabinete, esto está en la Constitución, pero ella lo pone específicamente en el proyecto, el jefe de gabinete deberá comparecer personalmente ante la comisión, esto sabemos que no se cumple, dentro de los 10 días corridos de la fecha de su dictado. Esto es una obligación que se dicta Claro. el decreto, a los 10 días o antes, el jefe de gabinete tiene que estar personalmente explicando por qué el dictado del decreto, por qué la necesidad, por qué la urgencia. Y desde ese momento la comisión tiene 10 días de plazo para dictaminar. Si el jefe de gabinete no va, de todas maneras arrancan esos 10 días. Esta es la cláusula POSE, digamos. Claro. Anda a conseguirlo, POSE, que te venga a cumplirla. Claro, bueno, sí, ya está en la Constitución, sería reforzado por la ley, y en el caso de que no venga, lo que hace Stolbizer es lo que está en la Constitución, ratificarlo a partir de esta ley. Es el artículo 71, que es Creo que sí. el que le permite a los legisladores, en caso de creerlo conveniente, citar a alguno de los ministros o integrantes del Poder Ejecutivo. Hay Creo un que es artículo y el artículo puede ser. 71, Sí, me sí. parece. Claro, en este caso ya estaría obligado por ley, ¿no? Otro punto que incorpora es que el dictamen inmediatamente es incorporado como primer punto del orden del día de la primera sesión siguiente en cada Cámara, sin necesidad de mayorías especiales. Es como para evitar toda la discusión que hubo en el Senado con Villarruel, ¿no? Que la oposición le pedía la sesión, hubo 5 pedidos de sesión, lo hacen todos los oficialismos, ¿no? Tratan de demorar cuando ven que la votación va a ser adversa, tratan de demorar el tratamiento. Bueno, en el caso de que este proyecto prosperara, directamente, una vez que está el dictamen en la bicameral, pasa automáticamente a formar parte del orden del día de las 2 cámaras de la siguiente sesión. Ahí no hay especulaciones Ahí lo que podría hacer el oficialismo, bueno, que no haya sesión de ningún tipo, pero como sabemos, se complica y aumentaría la presión de parte de la oposición. El DNU, esta es la modificación principal, perdería vigencia en el caso de que no sea aprobado en forma expresa por ambas cámaras como una ley, ¿no? Pero además le pone plazo, también como para evitar la demora, la dilación de los eventuales oficialismos, le ponen plazo de 90 días, es decir que ya no hay sanción ficta, que es un poco en los argumentos del proyecto lo que dice. La Constitución no permite la sanción ficta si, como está formulada la ley de 2006, porque como sabemos, si las 2 cámaras no lo rechazan, el decreto continúa vigente, es decir que si una cámara no lo trata, continúa vigente. Bueno, en este caso, a los 90 días, si no tienen la aprobación expresa, es decir, cambia completamente, ¿no? el concepto. Lo tienen que aprobar antes de los 90 días. Tendría que estar el oficialismo apurado porque haya dictamen y que haya sesión en las 2 cámaras antes de los 3 meses para que el decreto quede vigente. Y lo último que aclara en la próxima placa es que quedan a salvo los derechos adquiridos durante la vigencia, en el caso de esos 90 días, en caso de que el decreto caiga. Es difícil, como sabemos, que este proyecto prospere porque todos los oficialismos prefieren mantener el esquema actual. Pero bueno, teniendo en cuenta los pocos diputados y senadores que tienen la libertad de avanza, y si hay un consenso entre todas las fuerzas políticas de que debería cambiarse el sistema de los DNU para lo que siempre decimos, ¿no? Que no sea más sencillo
sostener un DNU que aprobar una ley. Bueno, a lo mejor se puede dar la discusión al menos. Claro, es tal cual decís, Martín, porque realmente es medio impracticable en este momento llegar a la posibilidad de que se apruebe una iniciativa así que no sea a gusto del oficialismo de turno, como en su momento fue allá por 2006 lo que impuso a través de una iniciativa Cristina Fernández de Kirchner, entonces senadora, en función de las necesidades del gobierno de su esposo, justamente. Uno imagina, bueno, esto de todas maneras no podría avanzar en este próximo tiempo, pero nunca se sabe con el devenir de lo que vaya a ir sucediendo y bueno, habría que ver. Debería haber un acuerdo en algún momento, ¿no? entre todas las fuerzas políticas, porque no es razonable que un gobierno, en la Constitución, digamos, lo especifica claramente que debería ser para casos reales de necesidad y urgencia. No debería volverse una regla que cada gobierno tenga la inclinación a gobernar por decreto, porque justamente es más favorable el trámite legislativo de un decreto que una ley. Claro, sí. En eso deberían estar todos de acuerdo. Pasa que el oficialismo, los oficialismos o los que pueden ser oficialismo, bueno, prefieren este esquema, ¿no? Obviamente, y bueno, y este gobierno, por eso decimos, con el paso del tiempo habrá que ver cómo le va al gobierno y en un momento que fuera más débil podría llegar a ser que la oposición tratara de aprovechar la mayoría que pueden armar en función de que este gobierno tiene una minoría que aún con sus aliados, con los aliados permanentes, bueno, no llega a los 80 legisladores en todo caso, o sea, está muy lejos de poder resistir un embate de esas características que hoy por hoy no sería, pero en un futuro podría llegar a ser. Ahí habría que convencer a la fuerza política que tiene perspectiva de gobernar en el siguiente turno electoral, ¿no? Habría que ver si eso sucediera. Y en última instancia, bueno, de todas maneras hay que tener en cuenta lo que piensa el presidente de la Nación, que ayer volvió a expresarlo. Justamente él estuvo en IEFA Latam Forum, justamente, y dio un discurso que en principio se esperaba que iba a ser 20 minutos nada más. El presidente no suele dar discursos demasiado largos, pero se entusiasmó y empezó a hablar fuera del libreto y empezó a contar, porque bueno, era un ámbito donde él era un ámbito que consideraba amigable y era un tema que él domina, como es el tema de la economía, y bueno, cuando habla de economía puede hablar horas. Y cuando habla justamente de temas que le interesan a él en particular, y era, por ejemplo, hablar de los políticos en particular, y lo hizo nuevamente, alejándose un poco de lo que ha hecho durante estas últimas apariciones públicas, donde trataba de no pegarle necesariamente, era áspero con los políticos en general, con la oposición en general, pero no iba directamente, o sea, no se le volvió a escapar eso del nido de ratas. Pero ayer, en un ámbito parecido al que aquella vez había dicho, también en un discurso dijo lo del nido de ratas, podía ser que se le escapara alguna frase rimbombante. Claro. Habló del círculo rojo analógico, ¿no? Ahí va, claro. Él dijo, bueno, pero la cuestión es que él dijo que los políticos no quieren ceder sus curros, y decía, bueno, justamente enfatizando ese tema de la cuestión de que eran referencias al Parlamento sin mencionar al Parlamento. Él decía, pero en un momento dado, de todas maneras, digamos, la oposición dialoguista trató de hacer un manto de piedad sobre el tema y no hacer hincapié sobre las cosas que había dicho, pero en un momento dado dijo, esos delincuentes se van a quedar afuera, porque él, hablando ya, y viene a cuento todo lo que decía, por lo que va a suceder en 2025. El presidente ya está en campaña para 2025 con la expectativa de tener una mayoría propia que lo aleje de la necesidad de estar negociando, palabra maldita para su visión. Y él dice que, bueno, él habló que esos delincuentes se van a quedar afuera del próximo Parlamento, decía, todas las reformas que no podamos meter ahora las vamos a meter en 2025. En una visión muy optimista, digamos, porque uno tiene en cuenta que así tenga la Libertad Avanza la mejor de las elecciones en la próxima, no le alcanza a una fuerza nueva. Es cierto que en 2021, que es
En la Cámara de Diputados lo que se renueva, tienen solamente 2, bueno, 3 si contamos a Esper, ¿no? 3 diputados. Claro. Tiene mucho para crecer, Sí, eso es cierto. Y en el Senado, todo, porque en 2019 prácticamente no existía la libertad de avanza. Claro. Pero de ahí a llegar a una mayoría hay Claro. un trecho importante. En el Senado ahí es más fácil de calcular porque son 24 los senadores que se eligen. Así, si ganara en todas las elecciones, cosa que en todas las provincias, cosa que puede llegar a suceder, porque y si le va bien, obviamente, en los próximos tiempos, pero tengamos en cuenta que se eligen 24, ahí es fácil de determinar. O sea, él 24 puede quedarse, más 7. 24 más, no, 24 son los senadores que se eligen. De ahí puede conseguir, claro, digamos, 2 tercios. Claro, ahí ¿cuántos serían? 12 senadores. No, la mitad no, más de la mitad, 16 senadores. 16 senadores. 16 más, senadores. Más los 7 actuales. Ahí tenés 23, te sigue faltando. Más el PRO, pero bueno, te acercás. El PRO tiene 4. O sea, Me parece igual que la clave de la elección puede estar ahí. Si ganan esas 8 provincias, yo creo que consigue mayoría de alguna eso forma. es lo que ¿no? puede llegar a ser. O sea, nosotros nos podemos quedar haciendo 1000 cuentas y análisis de eso, pero te puede pasar que si vos ganás muy bien, o sea, después ya tenés la sanción física, como lo decías recién vos, o sea, me gustó esa frase. Pero el hecho de que vos podés conseguir las cosas a partir de sin necesidad de tener mayorías. Sí. O sea, porque... Y en diputados sí puede crecer bastante, contando el PRO, ¿no? Si ahora son 80, sí. Esta vez ¿cuánto metieron? 35. Ellos metieron, claro, 35. Sacando 30%. Sí. Con otros 35, con claro, otro escenario de tercios. Sí, pero si no fuera de tercios, si fuera arrasador, lo que pasa es que ahí podría acercarse, ¿no? Lo que pasa es que en una muy buena... Vos donde más podés conseguir diputados es en la provincia de Buenos Aires. Y nunca vas a conseguir más de 18 o 19. En una muy buena elección, espectacular elección, podés llegar a 20. Y ahí son los 20 que ya te pueden sumar y vos ya tenías 100. Ahí ya con eso llegás. Después, en las otras provincias, la mayoría de las provincias podés tener 1, 2. Eso es el resultado que tenés en las provincias chicas. En Capital se eligen 12. No es un escenario que necesariamente vaya a favorecer tanto a la Libertad de Avanza. No ganó ahí en Capital. Pero claro, podría tener en una elección, el ganador puede alzarse con 7. En una muy buena elección. Ahí tenés 7 más. En Santa Fe, Córdoba, en Córdoba podés tener 7 también, que es lo que tuvo en su mejor momento el PRO. Cambiemos. Claro. Esto igual va a ir todo de la mano con 3 puntos principales. El primero tiene que ver con el conocimiento del pueblo, de la gente, del votante, de nosotros los votantes, con el Congreso. Nosotros obviamente que conocemos un poco más lo que significa el Congreso, pero porque trabajamos aquí ahora. La importancia de conocer por qué se vota en el 2025, para qué se vota, en qué puede ayudar, asistir o frenar también al gobierno nacional la composición de la Cámara de Diputados. Me parece que con el tratamiento de la ley de bases, que creo que fue un hecho casi único por la cantidad de artículos que tenía, con el DNU y demás, tuvo una repercusión muy importante, hasta un punto, porque hay mucha gente que es directamente desinteresada de estos temas, y también está el votante de Milei que lo sigue apoyando, está el votante de Milei que está arrepentido, y está el no votante de Milei que dijo, la verdad que era por acá. Entonces, ahí tenés que analizar el votante de Bullrich que votó en el balotaje, claro, y no para los legisladores, ¿no? Por ejemplo, claro, y que después va a tener que ver cómo continúa la relación del PRO con la Libertad Avanza de aquí al 2025, que por ahora viene bien, y ahí también, en caso de que el PRO siga sumando legisladores también, esa va a ser una parte clave de la elección. Así es, un debate que muy interesante que vamos a seguir los próximos días seguramente, pero nos quedamos sin tiempo. Así que, bueno, gracias Gonzalo. Buen fin de semana, extra largo. Sí. Nos volvemos a encontrar, falta un montón. Gracias Martín. Gracias a vos, buen fin de semana.
Buen fin de semana larguísimo. Felices fiestas, felices Pascuas justamente para todos. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, falta un montón ese día, a las 14:30 como siempre. Y ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición.